Bien, continuamos la sesión, con permiso de la directora. Bueno, me toca a mí nada más que, y nada menos, que presentar a Javier Rivera Blanco, historiador. Voy a empezar por leer lo que dice aquí, recordarlos, historiador del 78, ¿verdad? Catedrático de Historia de la Arquitectura y la Restauración, creo que fuiste el primero. Catedrático de Historia de Restauración, sí. De la Escuela de Instrumentos que está en Alcalá. Es cofundador de la Academia del Partal. Y yo lo que quería deciros, primero, que es evidentemente la persona, el historiador que mejor conoce la restauración en España a lo largo del 20 y 21. Podéis estar absolutamente seguros de esto. Yo diría no solamente que es un historiador, sino que es un crítico. Es un crítico de la arquitectura y de la restauración. Yo por lo menos lo conocí como crítico. Nos conocimos antes por su crítica, ¿te acuerdas? No nos conocíamos personalmente y una obra mía es la criticó. Es como un director de cine que de pronto conoce a un crítico, que, no sé, de una revista que publica la crítica. Y un día dice, oye, ¿tú fuiste aquel que dijiste? Sí, yo soy, pues estupendo. Desde entonces somos muy amigos, pero tengo el honor de que aquella primera crítica, que fue, no diría que fue muy respetuosa y muy agradable, no nos conocíamos todavía. Por lo tanto, eso tiene para mí más mérito. Pero dejando temas personales, es realmente el historiador, pero de largo, me refiero de historiador cronista, o sea, que historia lo que está pasando, no lo que pasó solamente, que mejor conoce la evolución de la restauración en los últimos años y por lo tanto yo creo que es un gran acierto de la organización que este año empiece el curso de alguna manera historiándonos dos épocas distintas, antes de la democracia, podemos decirlo así, y qué ocurrió después. Porque para los más jóvenes, que sepan que entre que acabó, entre que se murió ese señor que le pusimos champán aquí en esta casa y ahora, ha pasado cosas. Y nos pareció oportuno que alguien las explicara, porque hay veces gente joven que no sabe exactamente qué pasó entre una cosa y la otra. Pues tienes la palabra. Muchas gracias. Pido disculpas por tener un catarrazo tremendo, no sé si me entenderán bien. Y lo primero, agradecer al Curset en la invitación, a su directora, Mireia, con mi afecto, con mi cariño, y a Antonio González. Como luego verán ustedes, pues no tenemos montada ninguna empresa conjunta, pero mi admiración es profunda por su trabajo y por su dedicación. Yo les voy a comentar primero una historia de la restauración rápida del siglo XX, finales del XIX, hasta la implantación de la democracia, porque en España hay unos vaivenes muy importantes en la concepción, la conceptualización de lo que era la intervención en los monumentos. Hay momentos de esa historia en la que, en efecto, estamos a nivel internacional con los criterios que se producen en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en Alemania, en otros lugares, y hay otros momentos en los que nos retrasamos o nos quedamos perdidos, nos vamos muy lejos, pero sí les puedo decir que hay un artículo de Antonio González que pregunta si hubo alguna vez alguna restauración española, aunque él al final contesta que no. Yo creo que sí hay restauraciones que podían considerarse de una escuela española a lo largo de los siglos, pero efectivamente habría que seleccionarlas, habría que analizarlas y tendrían una diversificación clarísima con respecto a las de otras latitudes, a las de otros lugares. Lo primero que yo les quería comentar al arrancar es el fenómeno del patrimonio. La propia palabra indica que es la herencia y el legado de los padres y que es el producto que ellos hicieron en el lugar de residencia. Y en ese sentido, en realidad, la idea del patrimonio es bastante reciente, aunque el sentimiento patrimonial en el ser humano es muy antiguo y se remonta al propio origen de su aparición en el planeta. La verdad que el concepto de patrimonio cultural pues es relativamente reciente. Se produce a finales del siglo XVIII en Francia con motivo de la Revolución Francesa.
cuando los desheredados, los revolucionarios se levantan contra el antiguo régimen, contra los opresores, contra los reyes, contra la iglesia, contra la nobleza, cortan las cabezas de los monarcas, empiezan a destruir sus monumentos. Hay un momento concreto, sí, gracias. Hay un momento concreto en el que se vinculan y se relacionan con una consideración especial. Yo les traigo esta imagen que tienen ustedes en la pantalla, en la que un miembro de esa revolución, de las élites más culturales, más intelectuales, Alexandre Lenoir, se interpone entre los compañeros revolucionarios y los monumentos de Francia para impedir que los destruyan. Y va a ser uno de los redactores del primer documento que se publique con la conciencia de que los hombres salvajes destruyen el patrimonio y los hombres libres lo salvan y lo protegen. En ese momento se produce un fenómeno interesantísimo, muy importante. Ya no se destruyen esos monumentos del antiguo régimen, como la abadía de Cluny, que pueden ver ustedes en esas imágenes, sino que es necesario hacer un inventario y hacer un catálogo de las piezas que se van a considerar, se van a valorar. En aquel momento es la Edad Media, la que simboliza lo más importante y lo más trascendente de muchas de las naciones que en ese momento se están pergeñando en los comienzos del siglo XIX. En la Edad Media veían la época de esplendor y uno de los personajes fundamentales pues son Vité, Próspero Mérimée, no hablamos aquí de Víctor Hugo, y en el momento que se hace ese inventario y se hace ese catálogo, pues surge la pregunta trascendental, la que ha surgido esta mañana, hace unas horas, en la exposición de Antoni González. Una vez que has hecho el catálogo y has hecho el inventario, te preguntas cómo conservar, cómo proteger, y entonces surgen las teorías de la restauración. No les voy a cansar con las más primitivas, la primera del siglo XIX, Viollet-le-Duc, que encuentra en la catedral gótica su arquetipo, la unidad de estilo perfecta, el modelo que hay que copiar, y que él va a aplicar en muchas de sus intervenciones, como el Palacio de Torfons para Napoleón III, y que en España va a tener una influencia enorme en la Catedral de Barcelona a comienzos ya del siglo XX, o en el primer monumento que se declara en la península ibérica como monumento nacional, que es la Catedral de León. La Catedral de León se empieza a caer en torno a 1830-1835, toda Europa protesta y la reina Isabel II la declara primer monumento nacional de los españoles. Pero no lo nacionaliza como hicieron los franceses, sino que la propiedad va a permanecer en los titulares primitivos, en este caso la Iglesia, como va a ocurrir con el resto de las declaraciones, y mientras que en Francia todos esos monumentos habían pasado a la propiedad del pueblo francés. Bueno, aquí pueden ver rápidamente pues cómo esta nueva metodología, esta metodología que es una de las primeras que se desarrolla, considera que todos los edificios deben tener el mismo estilo, la misma unidad de estilo, que deben tener el mismo origen cronológico, y eso les permite que todo lo que no sea de la época medieval se pueda destruir, como ocurre en la Catedral de León, por los grandes arquitectos Demetrio de los Ríos y Juan Madrazo, primero Juan Madrazo, cómo pueden destruir todas las partes que son renacentistas, barrocas, o incluso la cúpula que había detrás, y hacerlo nuevo. Les traigo ahí a la derecha un plano para que vean ustedes la metodología de la época, que es de Demetrio de los Ríos, se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde pueden ver en color azul lo que propone, unos tejados como Notre Dame de París, enormemente, con unas pendientes muy enormes, en el que propone en rojo lo que va o está restaurando ya en esos momentos, y en negro para que vean ustedes lo que no ha tocado. Es decir, la Catedral de León es un monumento fundamentalmente del siglo XIX, y eso se va a extender por toda la península, por toda Europa, incluso por toda América. Este sería el plano en el que pueden ver que solo queda en negro la torre y algunas partes inferiores del edificio. Un gran cimborrio se proyectaba y gracias a que no hubo medios económicos, pues no se desarrolló. También aquí tienen seguidores de Viollet, a pies juntillas, que tienen una especial trascendencia en el entorno catalán, como Elías Rollén, que va a restaurar
edificios destruidos como el monasterio de Santa María de Ripoll, que va a llevar a una interpretación del románico local, del románico catalán, en toda su virtualidad, con todas sus características. El arquetipo, el modelo, que va a ser referencia y va a ser copiado en numerosas restauraciones posteriores. A comienzos del siglo XX empieza a haber algunas dudas, algunos debates que van a representar, por ejemplo, Vicente Lampérez y Romea, un personaje que está formado en la Catedral de León, está vinculado familiarmente con los antiguos restauradores del siglo XIX, pero que va a ser un gran estudioso de la arquitectura medieval. En eso va a poder igualarse en muchos aspectos al grandísimo Viollet-le-Duc, que era un arquitecto extraordinario, fantástico, un inmenso conocedor de la historia y un interpretador de los estilos como pocos había en toda aquella centuria. Vicente Lampérez va a escribir numerosas obras, numerosos libros, numerosas publicaciones, entre los que destacamos solo la arquitectura civil española de los siglos I al XVIII y la historia de la arquitectura cristiana española de la Edad Media, en la que volvemos a ver ese interés especial por el momento medieval como reflexión del pasado hacia el presente y que va a continuar en toda la historia de la arquitectura. Estos son algunos de los dibujos de sus publicaciones en los que se ve que el estilo, la escuela a la que pertenecen los monumentos, es fundamental conocerla para poderles restaurar. Ello sitúa a los arquitectos en la obligación de intervenir como si fueran arquitectos antiguos o del momento primitivo del monumento, de la Edad Media, del siglo XII, del siglo XIII, del románico, del gótico, lo que les lleva a estudiar todas las tipologías y todos los modelos para poderlos aplicar en sus restauraciones. Unas intervenciones muy rápidas de Vicente Lampérez para que vean cómo todo lo que no es original, todo lo que no es primitivo se puede destruir, se debe destruir para buscar esa unidad de estilo, para buscar esa representación arquetípica del pasado. Aquí ven ustedes cómo los monumentos asturianos, muchos de ellos pues, están plenamente falsificados por los restauradores de comienzos del siglo XX e incluso hasta muy avanzada los años 60, 70, de manera que han sido radicalmente alterados, transformados. Se ha inventado un tipo, un modelo que realmente no existió en ningún caso. Aquí pueden ver Santullano antes y después de la intervención de Vicente Lampérez, en la que se crea un modelo renacentista. Les traigo una iglesia de Valladolid, la antigua, de la que únicamente queda hoy original la torre. Todo lo demás se elimina, se destruye para corregir sus imperfecciones, para mejorar sus formas constructivas, para transformar sus significados arquitectónicos y espaciales. Aquí ven algunas de las imágenes en las que pueden ver al final cómo queda absolutamente exenta la torre románica, torre pórtico, de manera que se accedía al interior en parte a través de ella y en parte por esta otra portada, y cómo la reconstrucción de Lampérez y otros arquitectos pues inventan un modelo medieval que nunca había existido. Ahí ven la imagen moderna. Un problema trascendente en aquella época es el entorno urbanístico. Viollet-le-Duc había vaciado todo el entorno de Notre Dame de París y de algunos de sus monumentos restaurados. Ese modelo va a ser copiado rápidamente en España. La intención es que los monumentos estén exentos para poderles apreciar en toda su belleza, con todos sus rasgos característicos y esenciales. Y ello lleva a que muchos arquitectos en muchos lugares de toda Europa, en Amalfi, en Francia, aquí en León, en Zamora, etcétera, etcétera, en muchos lugares, afortunadamente menos en Barcelona, pues se eliminan multitud de edificios históricos. Será necesario que llegue un italiano, Gustavo Giovannoni, a comienzos del siglo XX, para empezar a demostrar que sin las construcciones adosadas no se puede interpretar perfectamente la arquitectura, y más en el caso de las catedrales que son sacras moles. En ese sentido, habría que recordar los textos de Víctor Hugo, cómo narraban, relataban, y en algunas catedrales europeas se pueden apreciar todas las construcciones civiles en torno a las catedrales. Aquí pueden ver cómo las construcciones en torno a la Catedral de Burgos, tanto en la fachada principal, este es antes de la restauración y después, o como en la parte lateral con el Palacio Episcopal, que cerraba parte del acceso al crucero, pues son eliminados, son destruidos
para buscar esa pureza de estilo, esa perfección, esa esencialización del estilo gótico, del estilo medieval. Ahí ven que luego al final, a pesar de la eliminación, pues no se soluciona el problema y siempre vemos la Catedral de Burgos desde ese costado, pues carente de algo que le falta, incompleta y perfectamente malinterpretable por esa razón de la eliminación de todos esos edificios. Como les digo, todo esto fue característico. Vicente Lampérez restauró en profundidad la Catedral de Burgos. Aquí ven la figura y la imagen que nos ha dejado Ricardo Velázquez Bosco de la parte alta y baja del claustro, para que puedan apreciar esas inmensas transformaciones. O la invención de un palacio renacentista, la Casa del Cordón en Burgos, en la que una serie de balcones, una serie de escaleras, una transformación del claustro, todo ello lleva a una interpretación. Y finalmente, para recordar a este personaje, mostramos la Catedral de Cuenca, una catedral que no se acaba en la época medieval, que se malcierra con dos torrecillas en la época barroca y que va a ser eliminada todas estas partes no históricas medievales por Vicente Lampérez para hacer una catedral nueva, que ahora veremos el proyecto, imitando el arquetipo de la catedral de Viollet-le-Duc. Fallecerá Vicente Lampérez y será Modesto López Otero quien la concluya, precisamente con hormigón armado oculto detrás de sillares de piedra labrados. Este sería el modelo que quería hacer Vicente Lampérez, siguiendo esos arquetipos de Notre Dame de París, y este es el estado en el que queda después ya del abandono de las obras por Modesto López Otero. Bueno, uno de los personajes más interesantes que se produce en los comienzos del siglo es la personalidad de Jerónimo Martorell, que conocemos muy bien gracias a Antoni, a Raquel Lacuesta, a muchos estudiosos catalanes que han representado a esta personalidad con el valor de la reacción que supone en aquellos años del comienzo del siglo XX contra las posturas violetianas. Es decir, llega un momento en Inglaterra, John Ruskin y William Morris y otros arquitectos ponen en tela de juicio las posiciones de Viollet-le-Duc y de sus seguidores, bien cierto que casi de forma callada, puesto que tiene muy poquísima repercusión a lo largo del final del siglo XIX y en buena parte del siglo XX. En España apenas recibe sus influencias al comienzo del siglo XX Ricardo Velázquez Bosco, que va a ser un historicista respetuoso, contenido, un poco Juan Bautista Lázaro, que introduce más problemas tecnológicos que problemas de reconstrucción, y una personalidad que interpreta muy bien la reacción contra los violetianos es Jerónimo Martorell. Jerónimo Martorell, que en el año 14 se presenta al concurso del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Diputación de Barcelona, de Cataluña, va a desarrollar desde el 15 hasta su fallecimiento o hasta 1951, no sé si fallece en ese momento, va a desarrollar un método extraordinario que ha definido muy bien Antoni González como unidad de método y diversidad de criterios, algo que yo creo que aprende también Antoni González con profusión. Es un personaje de una gran calidad interpretativa, promulga o presenta, implanta una conferencia que fue reconocidísima en el Ateneo de Madrid, que fue publicada, que discurría entre los arquitectos y entre los profesionales del patrimonio de mano en mano, y es un personaje que va a hacer una serie de restauraciones, de intervenciones, algunas pues pueden ser clasificadas perfectamente violetianas, como las que hace en la Casa de los Canónigos de Barcelona, otras son muy contenidas y muy respetuosas, como las que hace en las ruinas de Sagunto, del Teatro de Sagunto, en el arco romano de la Puente del Diablo en Martorell, y aquí ven ustedes una intervención muy notable que yo relaciono muchas veces con la Puerta Ticinese de Milán, dado que busca como han estudiado sus estudiosos catalanes, busca muy bien la refuncionalización de la Puerta de la Muralla. No solo se trata de conservarla y eliminar todos estos añadidos que tenía alrededor, sino que se trata de darle un uso, una funcionalidad, una utilización por la sociedad y por el pueblo público para que puedan entrar, acceder y liberar el espacio central. Y ahí ven cómo en el fondo ocurre lo mismo que con la Puerta Ticinese, que no tenía las puertas laterales y que había sido restaurada por Camilo Boito pues 60 años antes, como se puede ver.
Jerónimo Martorell representa muy bien esa postura de los antirrestauradores o conservadores en muchos de sus procedimientos, en el método de la catalogación y el conocimiento de las obras de la arquitectura y en la valoración de sus características históricas y artísticas. Otro personaje muy curioso que existe en esa época, coetáneo con Jerónimo Martorell, es el marqués de Vega Inclán. Es un coronel que abandona el ejército, es íntimo amigo de Alfonso XIII, le convence de que en España es una vergüenza cómo se encuentran el turismo de calidad ni de todo tipo. Ahí están todos los escritos de Washington Irving y de todos los grandes viajeros que vienen de Europa y narran el desastre de las carreteras, de la falta de alojamientos, etcétera, etcétera, y le convence de tres cosas que le entusiasmaban al monarca. Yo creo que por ello llegó a tener esa valoración, la importante que era la caza, lo importante que era la comida, lo importante que eran las fiestas, y una serie de fenómenos, lo importante que era divulgar a los genios del arte español. Entonces este personaje, el marqués de Vega Inclán, va a ser nombrado primer director de la Comisaría Regia para el Turismo, va a montar una oficina técnica, al igual que imitando yo creo que en muchos aspectos a Jerónimo Martorell, va a reunir a una serie de arquitectos como Vicente Traver, el valenciano, como Moya, como arquitectos del norte de Cantabria, que van a estar trabajando en diferentes lugares y le van a permitir pues restaurar la casa de Cervantes de Valladolid, reconstruir los primeros paradores de turismo con piezas trasladadas de monumentos renacentistas y medievales, y va a fomentar el turismo, como pueden ver ahí ustedes en una fotografía con Einstein, Cosío y el propio Vega Inclán. Bueno, con Gómez Millán hace una de las intervenciones más notables de aquella época, o una de las que ha sido considerada por Julián Esteban Chapapría y otros estudiosos del momento, pues una de las banderas del antirrestauracionismo, del antivioletarismo, que sería la consolidación del patio del yeso en los Reales Alcázares de Sevilla. Aquí vemos en la fotografía de la izquierda cómo se ha liberado la fachada que estaba oculta, se han recuperado sus yesos, sus yeserías, y donde se produce la ausencia, donde no existen los elementos originales, pues se manifiesta en ese estado, aunque luego ya por arquitectos posteriores, Prieto Moreno y compañía, va a ser reconstruida la parte que había sido dejada en ese estado. Momento fundamental es la República que representa una renovación de ideas en el mundo cultural a través de la institución libre de enseñanza, a través de la Junta de Estudios y a través de numerosos organismos como los que aquí desarrollan en Cataluña la Renacença. Va a suponer que los españoles, los restauradores españoles, se igualan en capacidad de progreso a los italianos y franceses en ese momento, de manera que, como se ha estudiado por Esteban y por otros estudiosos, por Muñoz Cosme, por Belén Calderón, etcétera, etcétera, varios arquitectos españoles van a Atenas a colaborar en la redacción de la carta que recibe este nombre, que va a ser el primer documento antivioletiano que sea asumido por numerosas naciones y por numerosos profesionales de la restauración. Ahí tienen ustedes el libro, la portada del libro de Esteban Chapapría, Julián Esteban Chapapría, en el que narra muy bien todos estos fenómenos. Bueno, aquí en vez de traer a los españoles que están en Atenas, pues he traído una expulsión de la residencia de estudiantes, porque a partir del año 31 van a reaccionar tanto los defensores de la arquitectura moderna, enemigos de la restauración o de la conservación del patrimonio, con la Carta de Atenas del 32, con Le Corbusier y todos los grandes personajes del movimiento moderno, pero se va a convertir en un lugar casi de oración, el ir a Atenas a reconocer sus monumentos y sus lugares. Y en ese momento pues surge otro personaje que ya llevaba desde el 24 trabajando en la restauración, que es Leopoldo Torres Balbás. Otra de las grandes figuras, el paralelo de Jerónimo Martorell, en cuanto a su capacidad y a su habilidad. Es un arquitecto que empieza desde el campo teórico, desde el campo especulativo, denunciando los errores y los defectos de la gestión del patrimonio en España y de los
de los excesos de los violetianos y se le nombra director de las restauraciones de la Alhambra de Granada. En la Alhambra de Granada va a restaurar además edificios como la Casa del Carbón y otros en el Albaicín, el edificio que hoy utiliza el Centro de Estudios Árabes, la Casa del Chapiz, etcétera, etcétera, varios monumentos. Y en la Alhambra va a hacer restauraciones importantísimas. Y va a hacer algo muy notable en aquel momento, que es desrestaurar monumentos, desrestaurar el Patio de los Leones. Aquí tenemos las intervenciones de Zendoya y Contreras de finales del XIX y comienzos del siglo XX, con esa cúpula que se entendía por ellos, desde el punto de vista violetiano, que era una cúpula hispano-árabe, hispano-musulmana, y que va a ser eliminada con muchos elementos de la torre del Peinador o la fuente transformada, igual que el partal que da nombre a esa asociación de la que luego hablaremos. Tienen ustedes las imágenes de la estructura violetiana con la cúpula o la media naranja pretendidamente hispano-musulmana, que no tenía fundamentación histórica de ningún tipo, y ahí tienen la de restauración con un tejado que copiaba los modelos existentes ya en el lugar. Y aquí la pieza que muchos de nosotros adoramos, en el sentido de que representa la pulcritud de un arquitecto que no rebasa el lugar o el campo de la hipótesis o de la invención, donde desaparece la información, donde no hay suficientes datos de conocimiento. Él es capaz de ser neutro o al menos de manifestar un respeto hacia lo que hay. Ven ustedes cómo se encontraba el partal y cómo se encuentra después de su restauración y antes de la construcción de las columnas por Prieto Moreno. De manera que pueden ver lo que sería una restauración de alguien que aplica el cientificismo de los momentos de los años 20-30 a una obra en la que interviene, y la restauración ya de una interpretación otra vez violetiana en la posguerra, como se puede ver en la colocación de unas columnas, unos capiteles nazarís, o la colocación de estos tachonados de escayola que había hecho Torres Balbás y que habían sido atacados y discutidos por todos los arquitectos violetianos. Algunas de sus obras en Andalucía, en la Alcazaba de Málaga, con consolidación de muros y conservación. Y para acabar un poco los años 30, antes de ir a un ejemplo de Ferran, vamos a hablar muy rápidamente de Puig i Cadafalch, que ustedes conocen muy bien, un discípulo historicista de Elías Rollén, que es un enorme historiador, un gran conocedor de la Edad Media, que le da una interpretación muy potente, que va a ser purgado después de la guerra, que marchará al extranjero y volverá y no le dejarán practicar su profesión, pero que se dedicará al estudio de monumentos pues hasta el final de su vida, hasta el año 56. Restauró la iglesia de San Martín de Sarroca, la iglesia de San Juan de las Abadesas, San Pedro de Tarrasa, eliminando pues la sacristía barroca que estaba aquí, reconstruyendo elementos, de manera que representa muy bien ese paso de la historia al final de la Guerra Civil. Alejandro Ferran es otro personaje notabilísimo, que también le han hecho un estudio Pilar García Cuetos y Esteban Chapapría memorable. El arquitecto que primero es jefe de zona en el área de Castilla y León, del norte de Cantabria, Asturias y Galicia, va a realizar numerosas restauraciones, pero yo solo les voy a destacar una que para los italianos, con grave error cronológico, pues la podía haber hecho hasta el mismo Boito. De hecho, viene a decir Giovanni Carbonara que Boito aconsejó a Alejandro Ferran a restaurar este edificio. Ya se había muerto Boito, no podía ser. Pero bueno, se le escapó. Probablemente quiso decir que era una obra boitiana, por las conversaciones que hemos mantenido con él. Bueno, se trataba de una iglesia también prerrománica que se encontraba en un valle, en una vega, que iba a ser inundada por un pantano, y entonces la trasladan al Campillo, a una población cercana, muy cercanita, y aprovechan para hacer los grandes arqueólogos e historiadores españoles como Manuel Gómez Moreno y Alejandro Ferran para hacer un gran estudio tipológico de la arquitectura prerrománica visigótica, aprovechando que tienen que eliminar una serie de piezas no históricas o sin ningún valor tipológico,
para reconstruir la pieza en su integridad, en todo lo que era posible interpretar. De tal manera que se trasladan las piezas una a una, se desmontan y se vuelven a montar, y las partes aquellas que no eran reconocibles, que eran hipótesis, se reconstruyen en material distinto. Se está aplicando perfectamente la Carta de Atenas, que dice que hay que respetar todas las épocas históricas y también hay que tratar con materiales nuevos las zonas que hayan desaparecido y de las que no se tenga información suficiente. Incluso llegan a hacer esta estrella en el suelo, que desapareció desgraciadamente después de la obra, que era la implantación en un sitio desarraigado, en un sitio sin relación con el pasado del monumento. Bueno, y nos metemos ya un poco en la guerra civil, y con sus bombardeos, sus incendios, sus enfrentamientos entre los dos bandos, cómo los dos lo utilizan para hacer propaganda. Los ejemplos son inmensos, todos ustedes los conocen. Vamos a ver solo algunos modelos rápidamente para poder avanzar. Traigo aquí un ejemplo como el lado de Franco interpreta a un miliciano destruyendo una iglesia. Podía haber traído un ejemplo de Antonio Machado mostrando un escrito maravilloso sobre la destrucción de parte de la Universidad de Alcalá por la aviación alemana e italiana, que también hizo enormes daños por allí, y les traigo simplemente algunas portadas de estudios importantísimos que se han realizado sobre la época de la guerra, de la posguerra y de los años posteriores. Hay una primera etapa en la posguerra en la que la autarquía supone una deuda inmensa con la población. No hay dinero ni siquiera para poder dar de comer a los ciudadanos. Ello supone que al Estado franquista no le interesa en absoluto el patrimonio, pero después de la autarquía, después del año 57, del plan de estabilización, tampoco le va a interesar el patrimonio porque se inicia la etapa del desarrollismo. De manera que muchos monumentos quedan en la infrautilización, en la que venían desde la Edad Media. Perdón. Ya en los años 31 y 34, la Revolución de Asturias y otros levantamientos habían producido enormes daños en el patrimonio. Aquí ven cómo se encuentra, por ejemplo, la Cámara Santa y cómo sería reconstruida literalmente, en forma puramente violetiana, después con todos los fragmentos. No es una anastilosis, no es colocar de pies los fragmentos, puesto que muchos de ellos habían quedado completamente destruidos y desaparecidos. Este es el claustro de la Universidad de Alcalá, para que vean cómo quedó después de los bombardeos de la aviación italiana y alemana, algunos de sus dependencias. Bueno, hay unos equipos trabajando desde hace 2 o 3 años o más, ya casi 5, con una producción extraordinaria. Están estudiando de una forma minuciosísima con los archivos, con las revistas, con todas las fuentes, incluso contactando con los propios arquitectos que todavía sobreviven, que es la restauración, la reconstrucción monumental en España el 38 y el 75. Están dirigidos por nuestra compañera Pilar García Cueto, y en él trabajan pues Pilar Biel, Chon Hernández, Pilar Mogollón, en fin, grandes especialistas que están produciendo el conocimiento de esta etapa franquista en forma enormemente profunda. Yo les voy a hacer una revisión muy rápida, con riesgo de ser, por razones didácticas de explicación a mis alumnos, pues a veces elegir lo más fuerte. Como algunos monumentos, por ejemplo, Santa María de la Cabeza se reconstruye entero. Ahí ven a Pilar Primo de Rivera viendo la maqueta. Como infinidad de iglesias en España son reconstruidas después de la guerra, en parte por influencia de un catalán que tuvo una enorme ascendencia en un obispo oriolano, amigo de Miguel Hernández, que fue obispo de León, el doctor Almarcha, y que dirigió las obras de reconstrucción de la Iglesia católica, y que es muy poco estudiado, pero que es muy importante. Bueno, ¿cómo se reorganiza el nuevo Estado después de la guerra? Pues la Dirección General de Regiones Devastadas, que dependía del Ministerio de la Gobernación, dirigida por José Moreno Torres; la Dirección General de Arquitectura, que dependía del Ministerio de Obras Públicas, Pedro Muguruza; y la Dirección General de Bellas Artes, en la que estaban dirigiendo sus criterios el Marqués de Lozoya, Íñiguez Almec y otras personalidades
la academia de ese momento. Hay restauraciones que se realizan con mucha prudencia porque no hay dinero. Muchas veces pensamos que no son por razones de respeto o de protección, como son el acueducto de Mérida, en el que se consolidan los bordes al mínimo por Menéndez Pidal, y casi lo tenemos hoy en nuestros días parecido. Algunos planes generales de urbanización de ciudades pues suponen la creación de la gran vía, como ocurre en Granada, como ocurre en Salamanca, que destruyen multitud de monumentos y de edificios históricos, pero que se reconstruyen los bordes, las nuevas fachadas, en estilismo y en historicismo, con lo cual es casi imposible interpretar ese origen. Algunos sucesos no militares, como el incendio de Santander y de la subcatedral, cómo se reconstruye y se amplía con esos criterios absolutamente violetianos. ¿Qué está pasando? Durante la guerra, muchos de los arquitectos eran representativos del progreso, de las ideas de izquierdas, y eso suponía para el bando de Franco que esa arquitectura no era próxima a sus ideologías, a pesar de que algunos buenos arquitectos falangistas murieron en la guerra también, como el caso de los autores del Náutico de San Sebastián. Aquí murió Torres Clavé también en la trinchera. Bueno, el asunto es que el grupo de Franco interpreta que la arquitectura del movimiento moderno es de izquierdas y entonces ordena volver a la etapa imperial castiza de Felipe II para reconstruir los monumentos. Y ahora vamos a ver una serie de personajes que interpretan todos esos modelos en función de ese retorno al violetanismo, al imperialismo castizo, a la etapa del Renacimiento. Aquí tenemos un arquitecto bien conocido, Camil Pallás, director del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Diputación de Barcelona, el librito de Eduardo Junyent, que tuvo una enorme repercusión en toda España, como les decía, en el obispo Almarcha, el oriolano, y cómo se estudian muchos monumentos intentando ver solo los valores medievales. Y en el caso de Junyent y Camil Pallás pues trabajan en este sentido con mucho interés en el análisis de San Quirze de Pedret. Bueno, es el momento en el que cuando hay algo de dinero, pues la Carta de Atenas ha dicho que se pueden introducir los nuevos materiales, especialmente el hormigón armado, lo cual defiende López Otero desde la Academia y desde la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y numerosísimos monumentos españoles se eliminan todas sus cubiertas de madera, todas sus cubiertas históricas, para ser sustituidas por grandes vigas de hormigón armado, que precisamente ahora en los últimos años hay un esfuerzo inmenso por destruirlas, aunque no están dañando en la mayoría de los casos a los lugares. Ramón Andrada fue el arquitecto de todos los sitios reales, eliminó en muchos de los palacios reales, en Aranjuez, en el Escorial, todas las cubiertas de madera, y el caso de Ponsorolla es también paradigmático en la Catedral de Santiago de Compostela. O incluso algunas cerchas metálicas que se colocaban en monumentos como en San Juan de los Reyes, en Toledo. Bueno, fíjense, el momento del neohistoricismo llega a tal grado que se llegan a inventar hasta monumentos. Es el caso de la Casa de Cervantes por González Valcárcel, una casa que ni está en el lugar de la que se tiene la documentación exacta, ni tuvo jamás ese patio, ni tuvo esas columnas, ni esos capiteles, y por supuesto el mobiliario, toda la ornamentación pues es completamente nueva y despojada de otros monumentos. Lo mismo ocurrió con la política de paradores nacionales de turismo. Aquí tienen el caso de Cardona, en toda España se realizan muchísimos a partir de los años 60, con la política de Fraga y Ibarne, y podemos ver el caso del parador de Sigüenza, en el que se reconstruye prácticamente entero, a pesar de que solo quedan pequeños fragmentos por el arquitecto José Luis Picaro. Otras operaciones de menor calado pues también tienden a mantener lo nuevo como si fuera antiguo y no manifestar ni siquiera la posibilidad de una interpretación por especialistas de la diferencia, como se puede ver aquí en el monasterio de Guadalupe con el rosetón que no se hizo nunca y la reconstrucción de José Menéndez Pidal. Y les traigo un ejemplo ya muy reciente, casi al final del franquismo, que es la iglesia de Anselmo Arenillas,
Vamos a ver si me acuerdo. Perdón. Bueno, es una iglesia de Salamanca que en la fotografía real, en el estado en que se encontraba en los años 68, 69, es los tres ábsides, dos de ellos de piedra, uno con una ventana barroca, a los pies de la iglesia la torre, y vean ustedes en qué se convierte después de la intervención de Anselmo Arenillas Padre, como todo el edificio se transforma en un arquetipo mudéjar, cómo se coloca un cimborrio y desaparece la torre de los pies, y se inventa un estilo en aras de esa política, como podemos ver también en esta iglesia de Luis Menéndez Pidal en Sahagún. Muchos libros de historia del arte presentan este modelo como lo más perfecto y acabado del mudéjar castellano, y es una iglesia que se cae en 1957 y que la reconstruye Menéndez Pidal y aprovecha ya, como veían, históricamente solo tenía dos ábsides, aprovecha para hacerle el tercero que le faltaba. Bueno, el mismo Menéndez Pidal cambia la restauración del siglo XIX de Juan Madrazo y Demetrio Los Ríos por una interpretación más goticista del piñón que remata la fachada sur. Como también Íñiguez Almec es un personaje que interpreta y que es heredero de las teorías de Torres Balbás, pero después también interpreta desde el punto de vista del neohistoricismo muchos elementos. Aquí ven cómo está liberando y destruyendo partes barrocas de las fachadas que se habían transformado en el Renacimiento y en el Barroco para descubrir las yeserías primitivas, o construye una serie de muros en ese sentido. Íñiguez Almec en San Cebrián de Mazote, donde reinterpreta el estilo prerrománico. Nunca hasta ese momento había tenido dos ábsides la iglesia, y Íñiguez Almec interpreta que es un contraábside el que se encuentra en los pies, elimina las bóvedas barrocas para colocar un techo plano y hacerle un ábside en herradura. El gran maestro de lo que es la historia de la arquitectura en ese momento, que es Fernando Chocagoitia, pues también tiene unas intervenciones de restauración muy arbitrarias, en las que muchos de los elementos pues son inventados o desarrollados a partir de pequeños fragmentos para poder crear, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tarazona, todo ese mirador de la parte de alta que él interpreta a partir de un pequeño fragmento y desvistiendo al monasterio de Rueda para trasladarlo al Ayuntamiento aragonés. Fernando Chocagoitia, con una portada en la Catedral de Palencia, que nunca hemos entendido muy bien por qué la hace clásica, en un edificio gótico, o la reconstrucción de muchos edificios en Toledo, como el Palacio de Galiana, por poner solo un ejemplo, y la propuesta para acabar la Catedral de Valladolid en los concursos de la posguerra. Bueno, en el año 64, bueno, aquí 61, es 1964, se celebra la Carta de Venecia, que es una renovación de la Carta de Atenas muy importante a nivel internacional. Asisten los mayores especialistas o importantes especialistas de restauración de Europa y de algunos países americanos, y entre ellos aparece un catalán, Joan Bassegoda Nonel, aquí tiene la fotografía, que es uno de los firmantes del documento, aunque luego él personalmente no seguirá mucho sus criterios. Los criterios de la Carta de señalan clarísimamente que es un salto adelante respecto de la de Atenas en la diversificación de materiales, pero añade algunos elementos que se han interpretado después como las ideas de reversibilidad, las ideas de protección del entorno urbano, ideas de compatibilidad de los nuevos usos, etcétera, etcétera, que se representan a partir de grandes personalidades como Roberto Pane, con el que tuve la fortuna de trabajar un pequeño tiempo, vivió hasta los 101 años, Piero Gasola, Raymond Lemer, el belga, Joan Bassegoda, etcétera, etcétera. Bueno, en la etapa franquista hubo muy pocas posturas que fueran ajenas a ese neohistoricismo. Y vamos a ir ya acabando un poco esta parte para poder entrar en la contemporánea. La mayoría de los arquitectos que seguían el sistema administrativo que se había creado en la dictadura de Primo de Rivera, de la división en España por zonas, dirigidas por un arquitecto y un ayudante arquitecto, pues seguían los postulados durante el franquismo del retorno a las ideas de Lampérez, el retorno muchas veces a historicismos incluso no fundados teóricamente.
hubo muy pocas actuaciones que se rompieran con ese sistema. Hubo restauraciones técnicas, a lo mejor no creativas en lo histórico siquiera, pero vamos a destacar ahora pues dos que rompieron las características de la reconstrucción en el estilo. Fíjense, esto es San Pedro, San Benito, no San Pedro, San Benito de Alcántara, cómo se encontraba un edificio desamortizado por Mendizábal en el siglo XIX, cómo se le habían ido derroyendo todas sus bóvedas en el claustro y en las dependencias, y cómo se le había caído incluso la fachada que miraba a las huertas. Un arquitecto, Dionisio Hernández Gil, que se había formado en Italia, que tenía unos conocimientos notables de lo que se estaba haciendo por parte de Scarpa, por parte de Albini, por Ignacio Gardella, por todos esos arquitectos italianos, va a recibir el encargo de una empresa eléctrica de restaurar el edificio, y sin controles ni imposiciones de Madrid, el Ministerio va a hacer una anastilosis con la fachada de la huerta, reconstruyendo sus miradores, levantando en pie los fragmentos que se encontraban en el suelo, y va a ir reconstruyendo también las bóvedas, pero con materiales distintos, con materiales diferentes, incluso a veces de forma escultórica, para manifestar obviamente lo nuevo con diferencia respecto a lo viejo. Y en Salamanca va a haber otro acto de rebeldía, este sí es contra el Ministerio, dado que hay una torre en Salamanca, la Torre de Abrantes, que había quedado inconclusa históricamente, había quedado en este estado, que pueden ver ustedes, una torre de piedra, no se había rematado, y la Dirección General de Bellas Artes, en este momento Fernando Chocagoitia y su equipo, encargan al arquitecto Fernando Pulín la conclusión de la Fernando Pulín en las memorias que se encuentran en el Archivo General de la Administración, pues propone una reconstrucción de la parte faltante con materiales contemporáneos, con materiales diversos, lo cual no les gusta a la Dirección General de Bellas Artes, y encargan a Manzano Moniz la reconstrucción. Aquí ven los estudios de Fernando Pulín, los análisis de la piedra y de los elementos que se conservan, y la reconstrucción en materiales nuevos, en cristal y en hormigón armado, las partes que se supone que faltaban y que él manifiesta que desconocía qué altura tenían, qué características, y por eso lo hacía en materiales contemporáneos. Al disgustar a la Dirección General de Bellas Artes, se destruyó y se reconstruyó en estilo siguiendo las características del Violeta mismo. Bueno, y para acabar un poco esta parte y dejarles un descansín antes de ver la siguiente, les muestro la fotografía que ahora está en el debate importantísimo de si conservar el edificio que se encuentra en el fondo de esas niñas jugando en Madrid, de Pironcelli, en la calle Pironcelli, una fotografía de Capa, el gran fotógrafo de la Guerra Civil Española, que se ha conocido en toda la prensa internacional durante la guerra. Y entonces hay un debate ahora intenso, enorme, sobre qué destacar, si conservar y mantener la vivienda, ya completamente reconstruida ahora, o declarar, como algunos defienden, a Capa y a la fotografía como monumento o como BIC, como bien de interés cultural. Y eso sería un poco la vista rápida de esta parte.